Siempre nos han contado una historia sobre la modernidad, ¿verdad? La del progreso, la razón, la ciencia. Pero, ¿qué tal si esa historia tan luminosa necesitó de una sombra inmensa para poder existir? Bueno, hoy vamos a meternos justo ahí, en esa sombra, en el lado oculto de la modernidad. Arranquemos con un desafío. Esta cita nos pide algo que suena radical. Dudar de las palabras que son los cimientos de nuestro mundo. Pensemos progreso, ciencia, razón. ¿Qué pasaría si estas ideas no son tan universales como siempre hemos creído? Bien, primero vamos a repasar esa historia que ya conocemos, el gran relato de la modernidad. Pero la idea es mirarla con otros ojos, buscando esas grietas, esa sombra que se proyecta justo detrás de su luz. Es la historia que nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? La modernidad como un cohete de progreso para toda la humanidad, con la razón como su combustible. Una narrativa de éxito total, de pura luz. Y acá es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si esa luz tan brillante inevitablemente proyecta una sombra? ¿Y si para que existiera ese progreso, otra parte del mundo tuvo que pagar un precio altísimo? Esa es la mitad oculta de la historia que vamos a explorar. Para poder entender esa mitad oculta, necesitamos una palabra clave. Ojo, no es colonialismo, sino algo mucho más profundo y persistente, la colonialidad. Y esto es fundamental. La colonialidad no es lo mismo que el colonialismo. No es algo que terminó con las independencias. Es más bien la lógica de dominación que se instaló hace 500 años y que de formas muy sutiles sigue viva hoy en día. A ver, para que quede súper claro, el colonialismo fue la ocupación militar y política, algo que en su mayoría ya terminó. Pero la colonialidad, esa es otra cosa. Es como el software que dejaron instalado en el sistema operativo del mundo. Un programa que sigue corriendo y que nos dice que hay culturas, personas y conocimientos de primera y de segunda. Y este software colonial no es que afecte una sola cosa, no. Es una matriz que lo controla todo. Se apropia de la economía y el trabajo, controla el gobierno, impone una forma de ver el género y, quizás lo más importante de todo, decide qué es conocimiento válido y qué no lo es. Todo está interconectado. Esta cita de Aimé Césaire es simplemente demoledora. Pone el dedo justo en la llaga, ¿no? Lo que nos está diciendo, sin pelos en la lengua, es que el gran horror de Hitler para Europa no fue su violencia en sí, sino que se atrevió a usar contra europeos la misma violencia que por siglos se consideró normal en las colonias. Es una revelación brutal de la hipocresía que sostiene todo el edificio de la modernidad. Ya vimos cómo la colonialidad afecta el poder y la economía, pero su impacto más profundo está acá arriba, en la cabeza. Afecta cómo pensamos, qué valoramos como verdad y desde dónde creemos que se puede razonar. Cuando se habla de la herida colonial, no es solo una metáfora, es el dolor real, la humillación de que te digan que tu cultura no vale, que tu historia no importa, que tu forma de ver el mundo es primitiva. Y es desde ese sentimiento, desde esa herida, que nace una nueva forma de pensar. Y este punto es crucial. Pensemos en gigantes como Kant o Foucault. Ellos teorizaron desde Europa, desde el centro del poder. Podían saber sobre el colonialismo, leer sobre él, pero no podían sentir la herida colonial en carne propia. Por eso mismo, su pensamiento, por más brillante que sea, no es universal. No puede ser la única medida para toda la experiencia humana. A esto se le llama geopolítica del conocimiento. La idea es bastante simple en el fondo. La razón no flota en el aire, no es neutral. Tiene una geografía. Y durante 500 años, el mapa del saber ha tenido un solo centro: Europa. Todo lo demás era considerado la periferia. Entonces, si el diagnóstico es la colonialidad y la herida que provoca, ¿cuál es la cura? Bueno, aquí es donde entra en juego la opción descolonial. Ante este dominio, han surgido dos respuestas muy diferentes. Por un lado, está la desoccidentalización, que es básicamente jugar el mismo juego capitalista, pero intentar ganarlo. Por otro lado, la descolonialidad es mucho más radical. Dice, no quiero jugar tu juego, quiero crear uno nuevo. Y este camino descolonial tiene, digamos, varios pasos. Primero, desprenderse, o sea, negarse a jugar con las reglas impuestas. Segundo, desobediencia epistémica, qué buen concepto. Significa atreverse a pensar desde la propia cultura. Tercero, el pensamiento fronterizo, que es crear ideas nuevas justo en el cruce de mundos. Y por último, la reexistencia, que es más que resistir, es volver a crear formas de vida que casi fueron borradas. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Está pasando ahora mismo.
Miremos a los zapatistas en México, que mezclan ideas marxistas con su propia cosmología indígena, o a Evo Morales en Bolivia, que al defender la hoja de coca no habla de una droga, sino de una planta sagrada de su cultura. Se están cambiando por completo las reglas de la conversación global. Pero el paso final, y quizá el más importante de todos, es sanar la herida. Y eso no se hace solo con política o economía, sino descolonizando algo muy íntimo: nuestros sentidos, nuestra percepción. A esto se le llama aesthesis decolonial, que es, básicamente, liberar nuestra forma de sentir. Por siglos, Europa decidió qué era arte y qué era bello. Todo lo demás fue etiquetado como artesanía, folclore. Bueno, descolonizar la mirada es atreverse a decir, esto también es bello, esto también es arte, porque lo sentimos así. Un ejemplo perfecto de esto es lo que hizo el artista Fred Wilson. En un museo, agarró unos grilletes de esclavos y los exhibió justo al lado de la platería de lujo de la misma época. Con ese simple gesto, hizo algo revolucionario. Nos obligó a ver y a sentir la conexión brutal entre la riqueza y la violencia, la historia que el propio museo estaba ocultando. Eso es un acto de sanación. Al final, el objetivo de todo esto es una sanación en comunidad. Es un trabajo colectivo para sacudirse la idea de que somos inferiores o atrasados y volver a valorar nuestras propias raíces. No se trata solo de resistir, sino de volver a florecer, de recrear la vida en nuestros propios términos. Y cerramos con esta pregunta, porque pensar desde la herida no es para quedarse atrapado en el dolor, es usar esa experiencia como una fuente de poder, de creatividad. Es quizás la única forma de empezar a imaginar y construir futuros diferentes, futuros donde, como dicen los zapatistas, de verdad quepan muchos mundos.